Hoy vamos a realizar un ping pong de la 14 con Gabriela, Jonathan. Diary Hernández. Cristian. Felipe Galindo. Dana. Y Melissa Rodríguez. Tal vez escuchaste que uno de los supermercados más queridos de Cali, La 14, terminó en liquidación hace poco. Pero, ¿sabes por qué? Empecemos con un story time. La 14 nació en 1964 cuando la familia Cardona abrió un pequeño negocio en la calle 14, que pronto se convirtió en un mercado icónico para la región. Durante décadas creció de forma sostenida, llegó a tener casi 30 tiendas en varias ciudades del país y se consolidó como un generador de empleo y aliado de cientos de pymes locales. Aunque llevaban décadas de aparente solidez, la crisis comenzó a hacerse evidente desde 2017, con problemas de liquidez y pérdidas constantes. Pero el problema se agudizó con la pandemia en 2020, donde se redujeron las ventas y quedaron almacenes desabastecidos. A esto se sumó la fuerte competencia de tiendas de altos descuentos, también la falta de modernización tecnológica y además la diversificación hacia negocios inmobiliarios que drenaron recursos. Internamente, el golpe más duro fue la muerte del fundador, cuando se evidenció que la segunda y tercera generación no lograba unirse en torno a una estrategia clara, lo que generó conflictos de poder. En 2021, con pasivos superiores al billón de pesos, la empresa entró en liquidación y para 2022 ya tuvo que cerrar la mayoría de sus locales, dejando tras de sí desempleo, proveedores afectados y el fin de un icono regional. Pero ¿cómo puede haberle pasado esto a una de las empresas más reconocidas de Cali y en general de la región? Lo vamos a revisar aquí a fondo. Expliquémoslo en un análisis PESTEL. Es muy sencillo. Políticamente, la apertura comercial con los tratados de libre comercio entre el año 2000 a 2010 incentivaron la entrada de grandes cadenas extranjeras y no ofrecieron suficientes incentivos ni protección para almacenes La 14. En el año 2018 a 2022, las líneas de crédito que ofrecieron por el gobierno de Iván Duque y Bancoldex, incentivadas por la pandemia y el paro nacional, que afectaron gravemente la operación por los bloqueos y la disminución de los consumidores, no se ajustaron a las necesidades de la 14, ya que reflejaban y venían con deudas antiguas que traían por su expansión agresiva del 2005 al 2015. Económicamente, el aumento del dólar incrementó los costos de importación. De esta manera se golpeó el modelo de negocios que tenían de precios bajos y ventas altas. Adicional a esto, la recesión del 2014 al 2017 redujo de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares, en el cual ellos priorizaron la compra de productos esenciales por encima de productos más complejos. En el aspecto social se evidenció un cambio en los hábitos de consumo de sus clientes fieles, ya que optaron por precios más bajos que ofrecían los competidores de la 14, mientras que la 14, con un modelo de negocios con márgenes muy reducidos de ganancia, no logró sostenerse. Tecnológicamente, mientras sus competidores con un músculo financiero mucho más amplio innovaban en aspectos como logística, inventarios y operaciones e incluso ventas online, la 14 no priorizó la transformación digital y se quedó en los métodos tradicionales. En el tema ambiental, al igual que en el tecnológico, no profundizaron lo suficiente. La implementación de diferentes normas sobre el uso de plástico e impuestos que iban aumentando gradualmente aumentaron los costos de operación, mientras que por otro lado, los diferentes almacenes implementaban tanto las leyes como diferentes normas, como la ISO 14001, que fomentaba una aceptación más en sus clientes. En el aspecto legal, a pesar de que la ley de insolvencia les permitía reestructurar y reorganizarse internamente, debido a su alto nivel de endeudamiento y bajas ventas, no lograron este cometido, acompañado juntamente de las demandas tanto de proveedores como de trabajadores por el incumplimiento de los contratos que habían pactado. Ahora hagamos un análisis del caso utilizando las 5 fuerzas de Porter. Empecemos haciendo un análisis entre la rivalidad entre competidores existente, que realmente en este caso era muy alta. Por ejemplo, un Carrefour y un Éxito, que llegaron con un surtido bastante amplio, un músculo financiero bastante robusto y un marketing muy agresivo. Y si nos adentramos un poco más en el tema de un Deuro, un Ara, un Justo y Buenos, que manejaban unos precios bajos, unos formatos bastante prácticos y una alta rotación, que era lo que no tenía la 14 de Cali. ¿Sí? Número 2, amenaza de los nuevos entrantes, que en este caso también era muy alta. Todo lo que tiene que ver con los modelos de bajo costo, las estructuras livianas, pocos empleados, locales pequeños, apoyo de un capital extranjero bastante robusto que aceleró su expansión
en el territorio, la mayor capacidad de abrir tiendas en barrios y zonas populares del país, que era lo que no tenía la 14 de Cali. Los operativos flexibles, tenían locales grandes y bastante costosos, estrategias hábiles de penetración en mercados, y esto nos dio como resultado un mercado que saturó en los márgenes de los 14 de Cali e hicieron que erosionara. Tercera, el poder de negociación, que en este caso era medio alto. Hablemos primero de qué tenían esos competidores. Tenían un flujo de caja estable, bastante credibilidad y confianza con los proveedores, tenían esa capacidad de negociar descuentos por volúmenes, y ahora nos vamos a lo que no tenía la 14 de Cali, o lo que sí tenía: liquidez. Acumuló una deuda por 368 millones y la credibilidad frente a los proveedores era baja. Muchos dejaron de despachar y esto nos dio como resultado un desabastecimiento crónico en los almacenes. Y como cuarto, hablemos del poder de negociación de los clientes. Hablemos de qué tenían esos competidores. Precios competitivos. De uno, el área del justo y bueno, la disponibilidad constante de experiencia efectiva como el éxitos, y que era eso que no tenía la 14 de Cali. Estantes llenos. Empezando por ahí, estantes llenos, sufrían de desabastecimiento, sufrían también, ya no tenían ofertas atractivas que retuvieran a los clientes, dando como resultados clientes que migraron rápidamente a las competencias. Hablemos de la quinta y no menos importante, que es de las amenazas de sustitutos, que en este caso fue bastante alta, que era lo que tenían esos competidores que la 14 de Cali no pudo. Empezando por el e-commerce robusto, todo lo que tiene que ver con el éxito online, el Rappi, las inversiones de las app, las plataformas de marketing digital, y lo que no tenía la 14 de Cali, que eran las transformaciones digitales, que seguía con sistemas bastante obsoletos, las alternativas de compras modernas, autoservicios digitales, esto generando un resultado que quedó obsoleto frente al cambio de los hábitos de consumo. Sigamos abordando este caso rápidamente desde la metodología DOFA. Debilidades. En sus debilidades, la 14 no solo tuvo inconvenientes en el sector de ventas a largo plazo, su parte tecnológica era muy obsoleta, lo que provocó poco avance en la parte digital e e-commerce. Por otra parte, el conflicto de intereses tras el fallecimiento de Jaime Cardona, o más conocido como Papa Jaime, generó no solo una pugna de poderes, sino también una crisis económica con sus proveedores y empleadores a largo plazo. Oportunidades. En cuanto a oportunidades, se puede destacar la oferta gratuita ofrecida de Bruno Ocampo, CEO de Mi Águila, y el cual tenía como finalidad una transformación digital de la 14. En pocas palabras, llevar sus canales físicos a una aplicación web que permitiera sobrevivir ajustándose a los cambios de la nueva era. Pero esto nunca se concluyó. También cabe resaltar la segunda oportunidad bajo la ley 1116, conocida como la ley de insolvencia, que le permitiría proteger el crédito y la recuperación de empresa, lo cual no pasó. Fortalezas. Correspondiente a la misma, la 14 conservó un gran cariño y respaldo ciudadano, útil para relanzamientos y campañas de recuperación. Esto, a una buena estrategia, hubiera generado un excelente respaldo por la comunidad y apoyo a la crisis por la que se encontraba pasando. Otro punto a favor en su momento fue la generación de miles de empleos, directos e indirectos, creando en este caso un tejido económico alrededor de sus tiendas. Y amenazas. Una de sus grandes amenazas que mostró la 14 durante la crisis fue el gran desabastecimiento de insumos en sus distintas tiendas, lo que generó una perspectiva negativa por parte de los clientes. Como punto final de nuestro DOFA, y una de sus mayores amenazas fue su alta competencia en el área de retail, con supermercados como Carrefour, que pasó a ser en este caso Cencosud, Éxito, D1, Justo y Bueno, también el inexistente supermercado, y por último, Tienda Zara. ¿Sabías que lo que vimos del cierre del almacén de la 14 era solo la punta del iceberg? Te lo muestro fácil y sencillo a través de la metodología del 5W2H.
En el primer nivel nos hacemos la pregunta más sencilla, pero a la vez la más compleja de todas, y es ¿por qué tuvo que cerrar la 14? Porque sus gastos fijos eran mayores que los ingresos. En el 2022 pidieron la liquidación definitiva de los almacenes. Entonces, ¿por qué los gastos superaban a los ingresos? Porque hubo una caída brutal en las ventas y una fuga tenaz de clientes. Para que se hagan una idea de cuánto pasaron de vender 1.64 billones de pesos en 2016 a solo 781 millones de pesos en 2020, una caída del 52% aproximadamente en tan solo 5 años. Pero, ¿por qué las tiendas estaban desabastecidas y la competencia arrasó? Cadenas como de Uno, Ara, Éxito, Justibueno aprovecharon el momento no solo por los precios, por la competencia de precios, sino también por el abastecimiento. Todo esto pasó más que todo entre el año 2020 y 2021, cuando atravesábamos la época de la pandemia, el confinamiento y el paro nacional que afectó inevitablemente a la ciudad de Cali. Pero, ¿por qué hubo ese desabastecimiento? Porque la 14 tenía pasivos vencidos, es decir, ya debía plata y no había pagado nada. Por eso los proveedores dijeron, si no me pagas los pedidos viejos, no te despacho lo nuevo. El resultado fue que dejaron de enviar productos y las deudas llegaron a más de 1.5 billones de pesos. Pero, ¿por qué tenían tantos pasivos vencidos? Porque había un problema de liquidez, es decir, no había plata en efectivo, tenían edificios locales activos, pero cero caja para pagar deudas inmediatas. Un ejemplo de esto fue la millonaria inversión que hicieron en el centro comercial Calima en el año 2012, lo que es conocido como hoy actualmente como el centro comercial Mall Plaza. Pero ojo, que no fue solo dinero. El cierre de la 14 golpeó con fuerza en la región. Miles de empleados se quedaron sin trabajo y muchas pymes proveedoras que dependían de la cadena para sobrevivir quedaron en una situación muy difícil. El impacto fue tan grande que muchos pequeños negocios no lograron recuperarse, perdiéndose así una cadena productiva que había sostenido la economía del Valle por décadas. Además, se perdió la oportunidad de hacer cambios que hoy serían claves para su estrategia, como fomentar los negocios locales, modernizar su consumo de energía o adelantarse a las regulaciones de plásticos. Medidas que habrían fortalecido su sostenibilidad y hasta hubieran mejorado su competitividad en el mercado. Lo social ya lo vimos, pero hablemos claro, el verdadero reto de la 14 estaba en la sostenibilidad y en el valor compartido. En Cali, Valle del Cauca, no era solo un supermercado, daba más de 5.000 empleos directos, casi 10.000 indirectos y trabajaba con 2.400 proveedores, de los cuales 1.800 eran pymes locales, es decir, lo que pasaba en la 14 se sentía en toda la región. El problema, la plata dejó de sonar. Las ventas cayeron de 1.604 billones en el 2016 a solo 781.000 millones en el 2020. Aunque tuvieron la oportunidad de realizar una digitalización gratuita, crear un canal online, darle visibilidad a los proveedores, esto nunca pasó. Y lo peor, los conflictos internos. Sin reglas claras, la familia se dividió. Se dispersaron recursos a negocios que no tenían nada que ver con su negocio principal. Ni las mesas con la alcaldía ni los créditos de Bancoldex ayudaron a la 14, porque esa falta de gobernanza fue la que debilitó a la 14 más que cualquier otra competencia. Llegamos a la parte final, conclusiones y recomendaciones. La caída de la 14 no fue solo por la pandemia o el paro nacional, fue un colapso interno por falta de gobierno corporativo, malas decisiones de inversión y cero innovación. Primero, profesionalizar el gobierno corporativo con un consejo independiente. No todo puede quedar en manos de la familia. Segundo, apostar por transformación digital, como e-commerce o fidelización de clientes. Tercero, impulsar la sostenibilidad y el valor compartido, apoyando a proveedores locales y diferenciándose frente a discounters como D1 o Ara. Porque amigos, incluso una empresa amada y con ventas millonarias puede caer si no se adapta. Esta fue la historia de la 14.